Bien, buenos días todos y todas. Entonces ya damos comienzo en forma oficial a nuestro seminario disciplinar del día de hoy. Tenemos el gusto de contar con presencia del doctor Daniel Álvarez, quien es doctor en Geografía, Transporte y Territorio por la Universidad de Madrid, especialista en Planificación del Transporte por la misma universidad, y ha participado como doctor en diferentes estudios y proyectos de transporte para organismos internacionales, sector público y privado en Argentina. Actualmente se desempeña como profesor titular y director de la en Política y Planificación del Transporte del Instituto de Transporte de nuestra escuela, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Así que bueno, tenemos el gustazo de tenerlo con nosotros y seguramente nos va a contar un poco de sus trabajos y actividades últimos en este tema tan interesante, la movilidad y cómo se adapta al cambio climático global que nos preocupa tanto en estos tiempos. Así que Daniel, no más, te dejo todo a vos, lo que quieras aclarar sobre tu actividad profesional, todo tuyo. Gracias. Colegas, lo que sí voy a pedir, si por favor apagamos las cámaras, así ahorramos ancho de banda. Mejor misión. Gracias. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación. Bueno, sí es lo que vos contaste, la presentación está muy bien, muy completa. En este caso, en esta oportunidad, la charla que quería compartir con ustedes tiene que ver con adaptación, adaptación al cambio climático de la infraestructura y de la gestión y operación de sistemas de transporte. Así que bueno, yo voy a compartir un PowerPoint para que podamos ir ilustrando los comentarios y lo que vayamos desarrollando a lo largo de la. eh, Bien, mientras se va cargando la imagen, quería hacer un comentario introductorio. Este trabajo tiene que ver, este estudio tiene que ver con áreas prioritarias y la intervención para la adaptación al cambio climático en el sector transporte. Bueno, al hablar, cuando nos referimos a la adaptación, digamos, hay dos grandes componentes dentro de los estudios de transporte y cambio climático y, digamos, cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad del transporte. Y hay, digamos, por un lado lo que indica la literatura, lo que se puede ver digamos, en los trabajos científicos y académicos, tienen que ver con por un lado, con la mitigación, que tiene que ver con la reducción de emisiones. Básicamente sería lo que es el foco de estos estudios. Y por otro lado, la adaptación. Bien, entonces por un lado tenemos mitigación, por el otro lado tenemos adaptación. No es muy profusa la literatura con respecto a la adaptación. Digamos, sí hay bastante producción, digamos, científica, técnica sobre cuestiones de mitigación. Con respecto a la adaptación, es importante, se está teniendo cada vez más en cuenta, se está generando cada vez más conocimiento, pero bueno, podríamos decir que es un campo que tiene relativa vacancia en cuanto a su conocimiento, sobre todo en algunas zonas o regiones del mundo, ¿no? Entonces, en este caso, la oportunidad tenía que ver con esta cuestión, la oportunidad de desarrollar este análisis, este estudio tenía que ver con arrojar algún resultado con respecto a la adaptación, fundamentalmente en Argentina. Bien, entonces, solo como muy brevemente, a modo de resumen, algunos conceptos introductorios, bueno, son 4 puntos, ¿no? Que tienen que ver con digamos, con la adaptación en general, ¿no? O sea, cuando estamos viendo cuestiones de adaptación, generalmente lo que tenemos a la vista son cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de transporte y el cambio climático, o sea, afectaciones climáticas que están muy localizadas, son muy puntuales, ¿no? Entonces, la evaluación de la vulnerabilidad digamos, a escala mayor, ¿no? Con un alcance más grande,
insume una gran cantidad de recursos, es dificultosa, no es simple. Entonces, no se pueden visualizar las necesidades de adaptación, quiere decir que no están generalizadas, sino que se va viendo elementos específicos de una infraestructura de transporte o de una operación o la operación de un sistema de transporte se ven afectados por el cambio climático. Entonces, en ese caso, las necesidades de adaptación no están del todo claras, ¿no? Ese es un punto que a veces ofrece alguna debilidad. En segundo término, hay una necesidad de tener un enfoque de una evaluación por niveles. Esto quiere decir que se considera la infraestructura por sus distintos elementos, sus distintos componentes, como por ejemplo tramos de red y nodos, ¿no? O sea, cuando hablamos de tramos de red nos referimos a tramos de red vial, ferroviaria, vías navegables. Cuando hablamos de nodos nos referimos a, por ejemplo, puertos, aeropuertos, que son potencialmente vulnerables, ¿no? Entonces, si se toma el análisis de las redes por sus dos componentes principales, tramos de red y nodos, se podrá tener unos análisis más detallados. Por otro lado, en tercer lugar, a diferencia de los análisis basados en un lugar, una localidad, en una zona, por ejemplo, un territorio, una provincia, se identifican, por ejemplo, en esos análisis basados en lugares, necesidades de, digamos, de adaptación a partir de posibles impactos climáticos o impactos futuros o impactos ya producidos, ¿no? En la infraestructura de transporte o en su operación. Entonces, hay otra alternativa que es más precisa, que es posible realizar este análisis basado en redes. O sea, el redes de transporte y su funcionalidad, tanto en su infraestructura, tanto en su infraestructura como, digamos, como en su operación. Entonces, esto tiene que ver con una mayor eficiencia de cómo son afectados particularmente digamos, cada tramo, cada componente o cada tramo, cada arco de red o cada nodo en ese análisis. Y por último, la aplicación de estas metodologías, fundamentalmente del análisis de redes a lo largo de por ejemplo, un país, como fue el caso de Argentina, ¿no? O de una provincia, o una región, ¿no? ANEA, por ejemplo, digamos, la aplicación del análisis de redes no quita que sea necesario, por ejemplo, estudiar localidades, analizar localidades más específicamente, como por ejemplo a un nivel más desagregado que una provincia, por ejemplo, a nivel departamental o municipal, por ejemplo. Bien, estos son unos conceptos introductorios como, digamos, importantes a tener en cuenta. Después, por otro lado, tenemos acá una clasificación, también bastante síntesis, con unas, digamos, con unas interrelaciones, ¿no? Entre el modo, factores climáticos y riesgo, ¿no? El modo, tomamos modo infraestructura vinculado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, carreteras, y por ejemplo, los factores climáticos que afectan, ¿no? De temperaturas elevadas, precipitaciones extremas, tormentas o factores en general de otro tipo, ¿no? Entonces hay unos riesgos derivados de esos factores climáticos. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, típicamente lo que ocurre, por ejemplo, en caso de inundaciones y precipitaciones extremas. Bueno, hay toda una serie de daños que están clasificados, que están analizados como daños en la infraestructura, inmersión de carreteras, socavamiento, inundación de pasos subterráneos, sistemas de drenaje, entre otras cosas. Por ejemplo, cuando tomamos el modo ferroviario también hay unos factores climáticos como temperaturas elevadas, temperaturas bajas o hielo, precipitaciones extremas o tormentas que generan riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las temperaturas elevadas, ocurre, por ejemplo, el pandeo, que es la deformación del acero por altas temperaturas, cuando se deforman los rieles, con lo cual la operación se vuelve, eh, digamos, queda interrumpida, queda afectada. Fatiga de materiales, aumento de inestabilidad de los terraplenes. Bueno, y también hay afectaciones, por ejemplo, por causas dadas por alta temperatura registradas por incendios, por ejemplo, incendios forestales que dañan la infraestructura. Después, en el caso de las vías navegables, hay
por ejemplo, factores climáticos que afectan, como el aumento de la altura de marea, cambio en las condiciones oceánicas, reducción de temperaturas, y bueno, hay dos bastante importantes en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, más que nada, si tenemos en cuenta el río Paraná como gran vía navegable, y el río Paraná y algunos de sus afluentes que tiene, que tiene que ver con el alto caudal por lluvia extrema o el bajo caudal por sequía. Bueno, entonces en ese caso hay, por ejemplo, cuando el caudal es alto, ¿no? Hay problemas de paso de buques por debajo de los puentes, hay problema de altura, de gálibo, ¿no? O sea, limitaciones de velocidad, restricciones sobre el porte, la altura de los barcos, y también por bajo caudal, por sequía, tenemos restricciones por la capacidad de carga, porque bueno, justamente, digamos, la capacidad de carga se reduce de un buque porque al tener menos profundidad, el calado varía, con lo cual hay también problemas de navegación y reducción en la velocidad del transporte marítimo. En cuanto a puertos, ya esto sería una infraestructura nodal, un nodo, ¿no? Un nodo portuario. Hay algunos factores climáticos como tormentas extremas, crecientes y bajantes de altura, inundaciones, deslizamientos de suelo. En este caso, tanto en el caso de tormentas extremas como en crecientes y bajantes de altura, hay toda una serie de riesgos en las infraestructuras nodales en puertos que tienen que ver con devastación de infraestructura, bueno, esta estabilidad de muelles, de zonas de amarre, sedimentación y bloqueo de canales de acceso. Esto tiene que ver con los aportes sedimentarios, la potencia sedimentaria que puede darse tanto en una vía fluvial como en una vía marítima, con distintos tipos de sedimento, ¿no? Los materiales son distintos, pero los efectos son iguales, ¿no? Es la reducción de la accesibilidad de ese nodo portuario, ¿no? Y por otro lado, bueno, justamente estas interrupciones generan cuellos de botella y hay dificultades en esa operación, tanto para buques como para la instalación portuaria. En caso de aeropuertos también otra infraestructura nodal tiene que ver con otros factores climáticos como temperaturas elevadas, precipitaciones, inundaciones y vientos, ¿no? Caso de las temperaturas elevadas es un factor que está afectando bastante a muchos aeropuertos en el mundo, ¿no? O sea, ahí hay un problema de aumento de temperatura que genera unos riesgos que tiene que ver con degradación de pistas y cimientos de pistas, o sea, se ve afectada su estabilidad. Y por otro lado, hay otro problema operativo en los aeropuertos por la alta temperatura, que es la pérdida de sustentación de aeronaves, ¿no? O sea, al aumentar las temperaturas promedio a lo largo del tiempo o en determinadas épocas del año, cuando estos fenómenos se vuelven más recurrentes e intensos, se produce, bueno, justamente por el aumento de la temperatura, una menor densidad en el aire, con lo cual los aviones pierden capacidad de sustentación. Hay una pérdida de sustentación. Esto implica que deban adoptarse medidas de adaptación, como por ejemplo prolongación de pistas, ¿no? O sea, para compensar mediante la ampliación de pistas, digamos, la carrera del avión, el carreteo del avión, tanto para el despegue como sobre todo en el despegue, ¿no? Por el peso el combustible y toda la carga que lleva el avión, bueno, ahí hay un problema justamente con las temperaturas altas que cada vez se registra con más regularidad. Bien, para tener en cuenta a partir de un caso empírico todos estos factores, este estudio tiene que ver con primero un caso piloto, ¿no? O sea, es una metodología que tiene que ver con analizar cadenas de suministro, en este caso oleaginosa, la cadena oleaginosa cerealera, y para eso, bueno, fueron procesados una serie de datos que tienen que ver con una matriz de origen y destino de cargas que fue elaborada por el Ministerio de Transporte. Esta matriz de origen y destino de cargas tiene 123 centroides de origen, emisores de carga, y 123 centroides receptores de carga, todo el territorio nacional, con lo cual ahí hay un análisis de 106 productos, de los cuales fueron seleccionados 2, en este caso oleaginosa y cerealera, y el resultado del análisis, bueno, por la recolección y el análisis, el tratamiento de los datos,
queda conformada una matriz de 15.000 pares de origen y destino. O sea, cómo es la correspondencia entre los emisores y receptores. Son 123 centroides por 123. Y bueno, se determinaron 4.042 encaminamientos. Bueno, esto tiene que ver con los movimientos por ruta. El encaminamiento es cómo se mueve esa carga, ese volumen de ese producto por las rutas que transitan desde su origen, desde su centroide de origen a su centroide de destino. En este caso, el análisis lo que incluyó fue tomar los 123 centroides de origen de estos productos y vincularlos con 3 nodos portuarios significativos que concentran el 80% de la recepción de este tipo de productos, que tiene que ver con Rosario, Quequén y Bahía Blanca. En ese caso, la metodología tuvo que ver con una secuencia de procesamiento de datos que, en primer lugar, tenía que ver con la vulnerabilidad de la red vial por lluvias e inundaciones. En este caso, lo que se tomó, la vulnerabilidad que fue considerada, tuvo que ver con cortes e interrupción de rutas por las lluvias producidas en el año 2017 por el fenómeno del Niño. Bueno, ese fenómeno del Niño fue, digamos, con precipitaciones de niveles históricos como la del 98, ¿no? O sea, superaron la media habitual para este tipo de fenómeno, y se tuvo en cuenta la afectación de la red vial por lluvias y se tomaron en cuenta los datos climáticos relacionados con lluvias e inundaciones y los datos de tráfico, los datos físicos de la red, quiere decir, bueno, cuántas toneladas de estos productos se movieron por las distintas rutas o los distintos tramos de esta red. Ahí a partir de este proceso hubo una salida de un insumo que se utilizó como input, una salida de datos, que ese input se utilizó en una aplicación de un producto ARGIS, de un sistema ARGIS, que es un toolbox, digamos, es una herramienta, un script, que permitió esa aplicación determinar el encaminamiento, digamos, y la afectación, el encaminamiento de esas cargas por las distintas rutas, los distintos tramos, y la afectación, el nivel de afectación por esos cortes. Bueno, finalmente el output en esta secuencia tiene que ver con una evidencia. Esa evidencia es un índice de vulnerabilidad. El índice de vulnerabilidad es la suma de una serie de cortes que van dando efectos de red en aumento de horas en los tránsitos, en dificultades de circulación de esos productos, bueno, toda una serie de efectos de red concatenados. Hay una segunda secuencia que tiene que ver con utilizar esa evidencia, ese índice de vulnerabilidad en un primer paso, y el índice de vulnerabilidad y ese coeficiente de variación que se va dando si la red está cortada o no, y se aplicó a una función de QGIS, que son, bueno, una función de clustering, ¿no? Donde la función de clustering asocia esas áreas de corte como en polígonos, ¿verdad? Y hay un resultado de esa aplicación de esta función que tiene que ver con el índice de afectación que ya estaba dado como evidencia, el índice de afectación de la infraestructura lineal, en este caso la red vial y nodal, por ejemplo, de los puertos, más los departamentos. Entonces acá agregamos la función de red por un lado, con sus cortes y sus afectaciones, y por otro lado agregamos digamos, la dimensión territorial, que tiene que ver con departamentos. Bueno, los departamentos es una desagregación territorial que es una unidad menor a una provincia, con lo cual ahí se logró tener la mayor precisión posible en cuanto al desagregado territorial, digamos que a un nivel de detalle más grande es bastante difícil hacerlo, ¿no? Como, digamos, llegar a un rango menor que un departamento. Bien, el proceso completo, tal como lo conté, del 1 al 4, que es lo que vimos en la lámina anterior, es todo el procesamiento de georreferenciación y el procesamiento de la matriz de origen y destino de cargas de estos productos, y que, bueno, fueron finalmente procesados por este sistema
digamos, por esta herramienta diseñada específicamente para ver la vulnerabilidad, y por otro lado, con el índice de afectación más la determinación de los departamentos, agregando los datos de infraestructura lineal y nodal, o sea, toda la infraestructura lineal, agregando datos de vialidad, datos de ferroviarios, datos de vía navegable y datos de puertos y aeropuertos, más los datos climáticos, tenemos un índice de afectación por departamentos, ¿no? O sea, que ese índice de afectación por el departamento como un contenedor, ¿no? O sea, el departamento sería un contenedor de esa infraestructura de transporte más los datos de su afectación. Y por último, eso nos da como resultado de aplicación, un resultado práctico, un nivel de ponderación de esa afectación. Bueno, sería decir, ¿cuánto es la afectación? O sea, ponderada de 1 a 10, ¿no? O sea, de 1 a 10 sería 10 el máximo. Entonces, en ese rango de 1 a 10, afectación por departamento y por su infraestructura de transporte y la operación del transporte referida a estos productos, a estas cadenas de suministro, podemos ver dónde es necesario intervenir primero, cuáles son las necesidades o las prioridades de intervención. Entonces, bueno, esto es un poco el resultado de la salida gráfica georreferenciada de lo que contaba al inicio del análisis, que tiene que ver con toda una serie de encaminamientos de rutas con sus centroides, que son estos círculos que convergen en el puerto de Rosario, en este caso, ¿no? O sea, hablando de oleaginosas y productos cerealeros. Entonces, el nodo Paraná Medio es el área de Rosario, son 30 terminales portuarias que reciben el 80% de este commodity agropecuario, y los emisores, que son estos círculos que aparecen acá en rango tamaño, tiene que ver, el radio es el rango tamaño que tiene que ver con toneladas, y la intensidad de los arcos de red tiene que ver también con ese volumen. Y el nodo atlántico bonaerense, que tiene que ver con todos los emisores que convergen en Quequén y en Bahía Blanca. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, cuáles son las rutas más afectadas, cuáles son las áreas portuarias más afectadas y los arcos, ¿no? Los arcos de red. Para tener una idea de cuál es el área correspondiente a cada uno, o el hinterland, el área de influencia en función del volumen de los nodos, de los 3 nodos portuarios, Rosario, Quequén y Bahía Blanca, acá vemos, bueno, digamos, el área de influencia vinculado a un hinterland que tiene que ver con unas áreas de influencia. En este caso hay un máximo y un mínimo. Esto tiene que ver con los emisores también en rango tamaño, con toneladas, y del mismo modo los colores, ¿no? Los colores que aparecen en el área de influencia. Entonces, esto tiene, digamos, el sentido de espacializar esa cantidad de productos y esa cantidad de, de volúmenes trasladados por las redes. Acá tenemos el análisis de cortes de red. Acá está el coeficiente de variación, son 80 cortes que ocurrieron, como comenté, 80 cortes que ocurrieron en el año 2017 en distintas rutas, en la red vial nacional y en algunos tramos de las redes viales provinciales. La intensidad de los cortes se ve por colores, están numerados los cortes, y bueno, finalmente esos cortes, a partir del análisis, nos dan un resultado que tiene que ver con afectación en horas, en tiempo, ¿no? En el tiempo que toma la circulación en la red. Hay unos atributos de la red que tienen que ver con distancia, con tiempo, con cantidad con volumen de carga transportada. Entonces, hay unos efectos polarizados y unos efectos continuos. Entonces, por ejemplo, hay unos cortes que están polarizados, o sea, unos cortes focalizados en determinados lugares, pero que generan como una suerte de onda, como una suerte de efecto continuo, más allá de donde se produce el corte. Entonces, a partir de ahí podemos determinar la afectación vial, por ejemplo. O sea, la afectación vial tiene que ver con el departamento, dónde está
los kilómetros, cómo se pondera esa afectación, por ejemplo, por lluvias, por cortes. Y tenemos por otro lado ahí la relevancia vial. La relevancia vial, ¿cómo se construye el índice de afectación vial? Es a partir de la relevancia vial. Bueno, ¿qué pasa con la relevancia vial? Tiene que ver con lo que ocurre en cada departamento, o sea, los kilómetros de infraestructura que hay en cada departamento, y a partir de ahí se pondera por la afectación climática. Acá, por ejemplo, tenemos las zonas de mayor afectación vial de 1 a 10 y tenemos 2 focos. El detalle del foco 1 con los departamentos más afectados y los departamentos del foco 2. Vemos, tiene que ver básicamente con el NEA, región central. Estuvieron en en esas zonas las afectaciones. Entonces, cuando vemos los tramos viales con requerimientos de adaptación, a partir del análisis podemos determinar con cierta precisión cuál es la ruta, la provincia, el departamento, la longitud del tramo afectado y el índice, ¿no? Bueno, latitud y longitud nos da justamente dónde está situado ese tramo, ese arco de red, y la afectación vial, digamos, de 1 a 10, la prioridad 10 es la que requiere, digamos, la prioridad de la intervención. Del mismo modo, la afectación ferroviaria, hay, bueno, la red ferroviaria con sus departamentos, o sea, qué pasa en cada departamento con esa infraestructura y qué pasa cuando se pondera a partir del índice de afectación. Entonces nos da una escala de 1 a 10 con unas áreas de intervención, o sea, donde tenemos la provincia, el departamento, la infraestructura ferroviaria, la descripción de ese tramo, ramal, bueno, y tenemos el nivel de afectación. Entonces ahí tenemos, bueno, de 9 a 10 son niveles altos, ¿no? Que requieren bastante intervención. Por otro lado, la tercera infraestructura lineal, vimos la vial, vimos la ferroviaria, ahora en este caso vemos el índice de afectación fluvial, la vía fluvial, que tiene que ver con la construcción del índice de afectación fluvial a partir del impacto climático fluvial, que es una correlación entre la creciente extrema y la bajante extrema. O sea, hay dos momentos que tienen que ver con bajada y crecida extraordinaria. Por ejemplo, la bajante que está prácticamente hasta ahora, con su máximo en el 2021 del río Paraná en este caso, y el máximo, digamos, el máximo nivel que tuvo que ver con el año 2016, con crecidas extraordinarias. Bueno, ahí hubo toda una serie de problemas de sedimentación, de necesidad de dragados, de esfuerzos de dragado muy grandes, porque la acumulación de sedimentos, sobre todo en el Paraná inferior, fue bastante severa, y también en el Río de la Plata. Entonces, ese índice de afectación fluvial, construido a partir de crecientes y bajantes, y la relevancia fluvial, ¿no? Tuvo que ver con ponderar de la misma manera de 1 a 10, como veíamos en las otras infraestructuras, y nos da un resultado donde tenemos unos requerimientos de adaptación de prioridad 1, de 9 a 6, de 10 a 6 en este caso, que nos da, bueno, el río, el tramo, el río tramificado, ¿no? Por tramos, inicio-fin, por kilómetros, la longitud de cada tramo, y bueno, lo que se transporta por cada uno de esos tramos expresado en volumen, ¿no? En toneladas. Y después tenemos la afectación que tiene que ver con los nodos, ¿no? En este caso, la afectación portuaria. El análisis del índice de afectación portuaria, la construcción de este índice, tiene que ver con un análisis indirecto que está relacionado con la accesibilidad a ese nodo. O sea, la accesibilidad terrestre por carretera, o por la red ferroviaria, o por la red.
o por la vía fluvial navegable. Entonces, digamos, la afectación portuaria la tenemos justamente a partir de las restricciones de accesibilidad al nodo, sea accesibilidad terrestre o accesibilidad portuaria. Perdón, fluvial, o sea, terrestre o fluvial. Bien, acá tenemos la tabla que tienen requerimientos de adaptación, ¿verdad? O sea, que tenemos el nombre del puerto, el departamento, o sea, la localidad donde está ubicado, la provincia, bueno, y los volúmenes que mueven en toneladas. De una manera similar, pero no exactamente igual, se vio la afectación en aeropuertos, ¿no? Acá tuvo que ver con recurrencia e intensidad de distintos factores climáticos, como por ejemplo, digamos, en este caso, vientos extraordinarios o precipitaciones, ¿no? Para hacer este análisis se tomó, digamos, la muestra tuvo que ver con los tipos de afectación sobre los principales aeropuertos del Sistema Nacional Aeroportuario. Son los que concentran el 95% del tráfico de pasajeros, con lo cual acá estadísticamente se ve que en una serie temporal de una década, del 2010 al 2020, hay afectaciones por vientos extraordinarios. En este caso son vientos que, medidos en metros sobre segundo, dan unos estándares de, digamos, de cierre de operaciones. Bueno, del mismo modo, en una serie temporal también tomada estadísticamente a lo largo de una década, precipitaciones milímetro día, se ve, bueno, el cierre de operaciones en esos aeropuertos afectados por estos factores climáticos. Del mismo modo aparece una tabla, una salida que tiene que ver con la identificación de ese nodo, de esa infraestructura nodal, de esos aeropuertos, con su localización, el tipo de afectación y, digamos, la necesidad de la priorización de su intervención. Bien, a partir del análisis de la infraestructura y su operación, con índices de afectación, como vimos a partir del caso piloto, podríamos decir, se fue avanzando en otro tipo de cadenas de suministros, ¿no? Entonces, a partir de ese piloto, el avance tuvo que ver con 6 cadenas de suministros más eslabonadas, más desagregadas, donde, bueno, se utilizó como insumo por un lado, la demanda, ¿no? Que tiene que ver con las matrices de origen-destino de esas cadenas de suministro, de esos 6 cadenas con sus productos vinculados, y la oferta tiene que ver con una oferta, en este caso con la oferta de infraestructura relacionada con la red vial, y un modelo de asignación de esos tráficos. En este caso, en vez de usar una herramienta, un software, un sistema ARGIS, se utilizó un sistema, un modelo de transporte que permitió más capacidad, más potencia de análisis para poder asignar esas cadenas de suministro. Simplemente para ver cómo fueron asignadas y mencionarlas, la asignación de las cadenas de suministro a la red vial tuvo que ver con el grupo granos, grupo minerales, grupo combustibles, bovinos, grupo bovinos y carnes, y grupo de productos manufactura industrial, y intermedios, manufactura intermedia, o sea, insumos intermedios o semiterminados. Con esas cadenas de suministro agregadas a las que se analizaron en el piloto, se construyó un índice de riesgo de carga. O sea, el otro era el índice de afectación sobre infraestructura y operación de los sistemas de transporte. En este caso se construyó un índice de riesgo de carga que tiene que ver con el riesgo o la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, las que vimos, ¿no? Las 6 que vimos. Entonces, del mismo modo, hay una ponderación de 1 a 10, donde se requiere digamos, una intervención prioritaria o los impactos son menores. Para hacer más accesible o más comprensible ese índice de relevancia de carga, se convirtió o se generó una escala expresada en rangos, en bajo, medio y alto. Es una ponderación cualitativa, pero con base cuantitativa. Y a partir de ahí esto permitió traspolar esta métrica o esta ponderación en rangos de bajo, medio y alto, se pudo traspolar a los departamentos, ¿no? O sea que
a las unidades territoriales que constituyen departamentos. Este índice de carga de estos productos está vinculado con el índice de riesgo de carga por departamento. Entonces, acá, por ejemplo, en el caso de la soja, tenemos todos los encadenamientos derivados hasta llegar al biodiesel o a los bovinos. Y, por ejemplo, tenemos los departamentos con mayor afectación. Acá vemos la simbología, o sea, de 1 a 10, con intensidad de color en cuanto a la red vial. Y en este caso tenemos del mismo modo la intensidad en cuanto a la cadena en intensidad. Estos son los departamentos con mayor afectación. En este caso de esta cadena de suministro es la abonada en distintas etapas. Por otro lado, tenemos del mismo modo una parte del complejo cerealero, en este caso maíz, hasta sus encadenamientos de aceites y derivados y bovinos, ¿no? O sea, bovinos y carnes. Entonces, en este caso, del mismo modo, tenemos la afectación por departamentos o el índice de riesgo de carga vinculado a esta cadena de suministro. Por otra parte, en este caso tenemos otro cereal, trigo, con harinas y derivados, bioetanol, o sea, con los distintos eslabones, con sus afectaciones por intensidad de color, caliza, en este caso, productos minerales, caliza hasta cemento, arcillas hasta cemento, los departamentos afectados, y mineral de hierro hasta vehículos, ¿no? O sea, hasta automotriz, o sea, distintos eslabonamientos. Del mismo modo, tosca para construcción, triturados pétreos como insumo de construcción, también arena para construcción. Bien, finalmente, esto da como resultado una matriz de interacciones entre las variables climáticas y el tipo de infraestructura, ¿no? O sea, y su sistema de transporte vinculado. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, en ese rango, en esos, digamos, en esta ponderación del índice de riesgo de carga bajo, medio, alto, tenemos que en el factor climático relacionado con precipitaciones encontramos en los componentes de infraestructura un gran componente de alto vinculado a precipitaciones o, por ejemplo, en cuestiones de hidrología continental o marítima, continental o marina, vemos las vías navegables y los puertos como los más afectados. Bueno, como recomendaciones y conclusiones, por un lado, la modelación climática, bueno, es importante, tiene que ver con patrones, ¿no? O sea, estos patrones y tendencias generales no se dan del mismo modo en todo el territorio, digamos. Hay patrones más generales, patrones más locales, entonces es necesario tener una modelación de patrones y de cambio climático, digamos, con mayor precisión o mayor focalización. O sea, modelación local es necesaria de curvas de intensidad, duración, frecuencia. Eso permite tener una mayor, digamos, una mayor previsión en cuanto a los escenarios tendenciales y a las afectaciones. Por otro lado, la vulnerabilidad en las infraestructuras de transporte. Es necesario definir las condiciones de contexto donde están estas infraestructuras. Ya hay, digamos, condiciones preexistentes, como por ejemplo zonas inundables o departamentos con potencial inestabilidad de sus componentes físicos naturales o directamente del propio departamento o afectados por el área de influencia de ese departamento. Y es necesario en el caso de las infraestructuras sí tener un mapa de vulnerabilidad y de acciones detalladas, ¿no? De adaptación por provincia o por departamento, en el mejor de los casos, siempre en esta búsqueda de tener una mayor desagregación territorial. Y por otro lado, algunos aspectos adicionales que tienen que ver con información, con procesamiento y sistematización de la información, para actuar en el corto plazo, tanto como
sistemas de alerta o emergencias en el transporte o dispositivos de información y recolección de datos. En el transporte esto tiene mucho que ver con la digitalización de los sistemas de transporte y logística. En este caso vemos casos de logística de cargas, tener, digamos, una mayor digitalización, una mayor capacidad de procesamiento de datos, tanto climáticos como de infraestructura y operación de transporte, facilitan estos procesos. Y por otro lado, planes de contingencia en el caso que las afectaciones se den, como lo que hemos visto en el caso de los cortes que ocurrieron en el año 2017, esos 80 cortes que finalmente nos dan los índices de afectación y nos dan la evidencia, ¿no? Para poder realizar todo este análisis. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es súper interesante. En este momento nosotros usualmente podemos abrir los micrófonos y digamos, al orador con un fuerte aplauso. Si les parece, creo que lo merece. Muy bueno. Muchas gracias. La verdad que me impresionó tanta para poder predecir y poder organizar las cosas, ¿no? En virtud de las avenencias climáticas. Tenemos dos preguntas, Rodolfo Fiadone y Marta Litter. Yo sé que Rodolfo es el primero, pero le voy a dar la palabra primero a Marta porque sé que estaba un poco corta de tiempo. Así, Marta, podés preguntar. Disculpa, Rodolfo, y hacemos eso. Sí, muchas gracias. Así me puedo oír, y no estoy nerviosa porque es el cardiólogo. Bueno, perdón. Primero, Daniel, gracias por tu seminario y muy interesante, que nos abre un mundo de perspectivas al cual no estamos familiarizados para nada nosotros, los químicos. Y yo tengo dos preguntas. Una es más general en cuanto a, vos lo que más te referiste fue al diagnóstico, ¿no? Esos índices, la vulnerabilidad y todo. Yo quiero preguntar qué acciones se tomarían en este sentido. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto, no me quedó claro cómo se definen los centroides que vos mencionaste. O sea, por un lado se me ocurre que tiene que ver con lo que se va transportando de un lado al otro, que después dijiste que eran granos, combustibles, carnes, etcétera. No sé cómo están definidos. ¿Y por qué los aeropuertos están un poco afuera de esos centroides, por lo que veo? Perdón si la pregunta es muy básica o inocente, pero como no sé nada del tema, es lo que a mí se me ocurre. Entonces te hago esas dos preguntas. Primero, las acciones, que me parece que es lo más importante, y segundo, cómo están definidos esos centroides y por qué los aeropuertos están fuera también, porque también son un nodo por el cual incluso van ciertos productos al exterior, ¿no? Bueno, no sé si armé demasiado lío, pero eso es lo que se me ocurre. No, es clarísimo. Con respecto a las intervenciones, bueno, hay un plan nacional de adaptación al cambio climático, o sea, un plan nacional de acción de transporte y cambio climático que está llevando adelante el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sustentable. Entonces, ahí, bueno, hay requerimientos en cuanto a la infraestructura, justamente de adaptación después con cada uno de los tramos afectados o componentes de la infraestructura afectados que requerirán distinto tipo de acción física, de intervención física, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en el caso de las cotas o de los terraplenes, o bueno, en ese caso
hay unas definiciones prácticamente, podría decir, de ingeniería o de gestión blanda también, ¿no? O sea, la gestión de la información que comentaba, o poder tener algún tipo de análisis que permita tener alguna información predictiva o información, digamos, en un tiempo breve, ¿no? Casi en tiempo real, y poder proceder sobre lo que está ocurriendo. O sea, se puede adaptar sobre lo que está ocurriendo o en escenarios prospectivos, sobre lo que ocurrirá. O sea, se puede adaptar lo dañado, pero lo que se dañará también. Con lo cual ahí va un poco estos planes, ¿no?, nacionales, que se están estudiando muy seriamente, muy detenidamente. Eh, con respecto a las intervenciones. Por otro lado, los centroides están como, digamos, la matriz, la base, tiene que ver con una encuesta, una matriz de origen y destino de cargas que hizo el Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces publicó en el año 2017, es una matriz muy completa, que tiene unos emisores, unas localidades, que son denominados centroides, que emiten cargas, y otros centroides que son receptores, son zonas de tráfico donde emiten y reciben. En ese caso hay 106 productos clasificados en esa matriz. Entonces, bueno, se puede tomar uno por uno. Digamos, en este caso, el piloto tuvo que ver, en primer lugar, con oleaginosas y cereales. Y después, como avanzando un poco más en el análisis, tuvo que ver con las 6 cadenas de suministro que fui presentando en los distintos mapas. Entonces, esas determinaciones de centroides tienen que ver con las zonas de tráfico donde son generados esos productos, que son productos de un estudio bastante grande de origen y destino que se realizó en esa oportunidad. Ese es el insumo, ¿verdad? O sea, de ahí parte el dato. Después, bueno, claro, hubo que hacer un tratamiento de esa base de datos, porque, claro, para aplicarla a los casos estudiados, hubo un requerimiento de tratamiento, de recolección y tratamiento de esos datos. Y por otro lado, el tema de los aeropuertos es una buena observación, aparece desvinculado de los centroides porque se va directamente a la infraestructura física aeroportuaria. Entonces, en ese caso, como los puertos, ¿verdad? Se va directamente a la infraestructura física instalada, y la afectación tiene que ver por un análisis indirecto, ¿no? O sea, como por ejemplo en los puertos se analiza la accesibilidad a los nodos portuarios. ¿Cómo accede a la carga de los nodos en los puertos? Bueno, por la ruta, por el tren o por la vía navegable. Bien, eso es, digamos, de alguna manera la forma, el método de construir la afectación, el índice de afectación. En los aeropuertos es similar, se desprende un poco de la metodología típica del análisis de red y se ve por afectaciones climáticas, como mostraba en el mapa, tienen que ver con vientos y con precipitaciones. Con lo cual, ahí hay como una diferenciación en el caso del análisis de los nodos, de la infraestructura nodal. Bueno, muchas gracias. Es un No, tema que es para investigar y ver cómo se puede colaborar con nosotros, ¿no? Sí, que podemos colaborar. Bueno, muchas gracias. por supuesto. Por Y favor. me retiro, así me voy tranquilita a mi médico. Muy bien. Chao, Chao, chao a Marta, todos. suerte, gracias. Chao, Adiós. Marta. Hasta luego. Adiós. Rodolfo Fiadone, ¿tenías levantada la mano? Rodolfo. Sí, hola, buen día. Sí, ahora se bajó porque me cambié al Buen día. teléfono. Bueno, ante todo, Daniel, bueno, vos ya sabés que yo ya conozco este trabajo, lo he leído, ya te felicité en su momento. Y Uy, creo que lo perdimos, ¿no? Ahí está. Parece,
Rodolfo, no sé si yo perdí tu pregunta o si tú No, yo Hola, tampoco hola. también. escuché. Hola, Ah, hola. hola, Rodolfo, ¿nos Hola. escuchás? Sí, los escucho. ¿Escuchás? Hola. Porque se cortó, se perdió tu pregunta, por favor, si Ah, podés repetirla. bueno. Bueno, sí, estaba comenzando la pregunta que es la siguiente, Daniel. Sí. A este trabajo monumental que has armado, tal vez le estaría, o a mí me gustaría ver un elemento más para poder evaluar el riesgo desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, ¿cuál es el efecto de estos cortes económicos? O sea, vemos en el trabajo que hay un efecto puntual en determinados lugares, hay un efecto de onda hacia otros lugares que has mostrado, de tensión de los flujos, etcétera. Pero ¿cuál es el impacto económico que tienen? ¿Hay una posibilidad de medirlo? ¿Está en tus planes tratar de medirlo? Porque en definitiva las acciones que se puedan tomar van a tener relación con la simple ecuación de costo-beneficio, ¿no? Es decir, en qué medida, no sé, hago una ruta alternativa, si tiene sentido o no, dependerá del costo económico que tiene esa interrupción en el tránsito en la ruta que estemos estudiando, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, básicamente este tipo de análisis requieren un componente de costos. En este caso, digamos, hay elementos o digamos, el método en el análisis de los tráficos y de digamos, de la vulnerabilidad el índice de afectación, ¿no? Básicamente tiene que ver con distancias, tiene que ver con volúmenes, tiene que ver con productos y tiene que ver con tiempo. Ujú. Entonces, probablemente eso es digamos, un dato faltante. O sea, hay que construir el dato faltante de los costos, porque de alguna manera son derivados de los tiempos. O sea, hay una manera de Claro. llegar que deberíamos llegar a lo que propones, y la manera de llegar es a través del tiempo, básicamente del tiempo, distancia y tipo de producto. Con lo cual acá, Mm. digamos, los datos no, realmente el intento, digamos, la intención estuvo determinar algún parámetro de costos, pero es una tarea, digamos, muy grande, Claro, muy claro. compleja, difícil de abarcar por la diversidad de datos que se necesitan. Pero, por ejemplo, había cuestiones que tienen que ver, sí, no están plasmadas, pero sí como borrador, podríamos decir. Hay cuestiones que tienen que ver con los costos por mayor cantidad de kilómetros realizados por cortes, porque digamos, la criticidad genera rodeos, ¿no? Reencaminamientos. Los reencaminamientos implican mayor costo operativo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos unos costos operativos que crecen en función, como decías, Rodolfo, de ese efecto polarizado o continuo, ¿no? Esa especie de efecto de red de onda, ¿no? Que genera Ujú. digamos, ese reencaminamiento o ese mayor costo operativo. Y por otro lado, sí, también está la afectación desde el punto de vista del tiempo y del tipo de producto en relación con el valor de la carga, ¿no? El valor del producto. Claro, Entonces, sí, por supuesto que es una asignatura pendiente. O sea, para tener el análisis completo, ese ese quinto factor costos, sería, bueno, calibrar el modelo, la metodología, ¿no? Calibrarla de una manera adecuada en función a las variables climáticas, que son cambiantes, ¿no? Cambiantes y aumentan recurrencia e intensidad. claro, claro. Bueno, bueno, sí, me parece que es un camino que en alguna forma hay que intentar seguir, ¿no? Va a necesitar de muchos recursos, como bien decís, ¿no? Sí. Y hay un tiempo más en lo que estás mencionando, que es el costo de oportunidad, ¿no? Porque a veces aún la carga, si pierde tiempo, por ahí pierde el buque o complica un proceso, ¿no? O sea que no es solo el tiempo neto, sino el tiempo que se pierde como costo de oportunidad. Bueno, genial. Me parece que, digamos, hay un paso gigante dado, que es este análisis y esta metodología. El otro paso gigante va a ser de ponerle números, ¿no? Me parece. Sí, sí, totalmente. Gracias, ¿eh? No, gracias, Rodolfo, es a vos.
Gracias, Rodolfo y Daniel. Teníamos una pregunta. Priscila Minotti primero y Diana Mielicki después. Priscila, ¿en forma oral o la leo de tu chat? No, no, es que tenía miedo de quedarme sin señal. Bueno, Por un adelante. lado, bueno, lo felicito, un trabajo hermoso, impresionante, porque implica realmente un amasado de datos impresionante. La pregunta concreta que tenía era sobre el tema de los niveles bajos continuos en el río Paraná y si eso quedó incluido dentro de los, ¿cómo se llama? Dentro de todo lo vinculado con navegación, por tomar una cosa, digamos, una pregunta puntual porque tendría muchísimas. Esa es la primera cosa, es decir, porque muchas de la información, no sé desde qué año, hasta qué año está, digamos, analizada la información sobre los efectos de distintos, digamos, temas ambientales que afectan al transporte para riesgos y demás. Y la segunda es más simple, que es si pueden poner un link o después hacer una difusión del trabajo completo, donde ubicarlo, porque hay un montón de información muy interesante para incluir en distintas clases, ¿no? Yo doy evaluación de impacto ambiental y otra que es sistemas de información geográfico, y creo que es un hermoso trabajo con muchos ejemplos para usar con los alumnos. Gracias, otra vez lo felicito por el trabajo. No, bueno, muchas gracias, Priscila. Sí, mira, te cuento con respecto a la primera pregunta, las variantes de caudal, ¿no? Bueno, las variables climáticas en general están focalizadas desde el análisis de los cortes de tramos de ruta, de red vial, del año 2016-2017, que coinciden con digamos, con el mayor impacto del fenómeno del Niño, ¿no? En cuanto a datos Claro, ahora pluviométricos, estaríamos ¿no? como una niña. Claro, claro. Y después, bueno, eso en cuanto a la afectación de rutas, ¿no? Por cortes, por, digamos, exceso de lluvias, interrupción por lluvias e inundaciones, desbordes de ríos y arroyos. En el caso de las redes terrestres, ¿no? Tanto vial como ferroviaria. Y por otro lado, la afectación de la vía navegable, fundamentalmente Paraná, Río de la Plata, tiene que ver con el índice digamos, el índice de afectación tiene que ver con la interpolación de una máxima creciente que coincidió justamente con el fenómeno del Niño del año 16-17, y después por otro lado la bajante extrema de la Niña, ¿no? Que tiene que ver con el año 21. O sea que si ponemos un rango temporal sería 16-21, 2016-2021. Eso con respecto a, digamos, a la consideración de los niveles en cuanto al caudal del río Paraná y con respecto a los cortes de las redes terrestres. Y con el segundo tema sí podremos organizar con las autoridades de la escuela, con Roberto, cómo poder, digamos, difundir el material justamente para las clases. Quizás tu idea es muy interesante, ¿no? Poder poner ejemplos o explorar en estos temas. Sí, o si no, bueno, los puedo invitar en alguna de las clases a que vengan y hablen de alguno de los temas. Sí, con todo gusto, por supuesto. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bárbaro, en todo caso después lo vemos. A ver si hacemos algo. Diana, ¿tenías una consulta o comentario? Adelante. Sí, buenos días. Bueno, muy interesante el trabajo, Daniel. Yo, por lo que había entendido, la parte carretera estaba hecho con datos del 2017 y con los datos climáticos también del 2017. A ver, no hay dos niños iguales, no hay dos niñas iguales. Hemos tenido inundaciones con niña en determinadas zonas. O sea, ¿esto es un trabajo piloto o la idea es continuarlo y seguir avanzando con todo esto? Esa sería una pregunta.
Y la otra es, digamos, estamos viendo la adaptación al clima actual. El trabajo de ustedes, digamos, está pensando en los próximos 10 años, 15 años, no en un horizonte más lejano de 20 o 30 años, ¿o sí? Bien, con respecto a la primera pregunta o reflexión, sí, por supuesto que no hay niños, eso, Diana, sos meteoróloga, sos una tema, yo me resulta un poco, me da un poco de pudor contarte esto, pero sí, claro, no hay niños iguales, por supuesto. En este caso sí, digamos, el ejercicio es un piloto, como vos decías, este ejercicio académico tuvo que ver con los cortes ocurridos en las redes terrestres de transporte en el año 2017 que coincidieron con ese efecto niño, digamos, de exceso de lluvias, ¿no? Con marcas pluviométricas altas. Eso como, digamos, como detalle, ¿no? Como dato a comentar. Después, en el caso de las variaciones de altura, ¿no? Las variaciones de nivel del río Paraná, eso ahí, digamos, como lo había contado, digamos, la construcción del índice de afectación tuvo que ver con una interpolación entre máxima creciente y bajante extrema. O sea, sería algo parecido a lo del 17, ¿no? Con máxima creciente y la bajante extrema del 2021. Entonces, a partir de esa interpolación se construye el índice de afectación. Sobre todo por temas de accesibilidad a los puertos y de navegabilidad de la vía troncal, ¿no? Porque ahí se requieren esfuerzos de dragado, bueno, inversiones o costos operativos adicionales, inversiones adicionales por la potencia sedimentaria en el caso de la acumulación de sedimentos, en el caso de los altos niveles y en el caso de las bajantes, bueno, claro, con el poco calado, ¿no? O sea, ahí hay que profundizar hasta donde, bueno, lo permite digamos, la geología propia del canal, ¿no? De la geología fluvial, del lecho fluvial. Y después con respecto a las proyecciones, claro, sí, es como a corto plazo esto, digamos, no tiene una pretensión o una mirada a un horizonte como el que comentás, que por supuesto sería óptimo 20, 30 años, digamos, no se llega a esa instancia. Claro, bueno, es el problema que hay con todos los datos de proyecciones climáticas, que normalmente son con una amplitud geográfica, son proyecciones climáticas justamente, que no nos sirven para determinar, bueno, cuál va a ser la zona más vulnerable de una ruta, que es lo que quizás necesita, es el que tiene que organizar el transporte. Pero sí, sé de los esfuerzos que hacen en el Ministerio de Ambiente y me imagino que también en Transporte para conseguir trabajos o estudios que refuercen las necesidades de políticas. Así que muy bienvenido este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Daniel. No sé si hay más preguntas o comentarios. Si no, yo tengo uno, breve, Daniel. Bueno, si no interpreté mal, en base a los resultados que mostraste, que perdón se lo hice porque fue, digamos, la primera vez que con este tipo de datos, daría la impresión que el transporte ferroviario es bastante resistente comparado con los demás transportes que mencionaste hoy a estos efectos de cambio climático. Pensé que tenía una afectación un poco más alta respecto a la temperatura. Entonces, mi pregunta es, por un lado, bueno, si es mi interpretación, y segundo, si sabes decir que digamos, algunos intentos de modificar o de mejorar, ¿no? La afectación que tiene la temperatura sobre los rieles, ¿no? A través de la formación del acero. ¿Cómo lo ves vos? Sí, claro. En realidad hay dos cuestiones. Los índices de afectación también están, digamos, construidos a partir de los tráficos que circulan por los distintos tramos de red. Entonces, ahí hay unos volúmenes que inciden en el índice.
hay que tener en cuenta que la asignación modal, digamos, el reparto modal entre el ferrocarril y la carretera es 95-5, o sea, la porción del ferrocarril es menor en el transporte de cargas en relación a la carretera, ¿no? O sea, la carretera, estamos hablando de un volumen aproximado, estimado, no hay un dato exacto, de cargas que circulan por año en el país, en los tres, digamos, en los tres circuitos de carga, ¿no? De exportación, de importación y de abastecimiento interno. Está en el orden de 500 millones de toneladas aproximadamente lo que circula en la Argentina en este momento, es un dato estimado. Y bueno, la participación ferroviaria es mucho más baja, con lo cual ahí puede ser que esto, ¿no? O sea, de alguna manera, en la forma que está construido el índice, digamos que tiene que ver el índice, el nivel, digamos, de afectación, tiene que ver, además de la afectación de la infraestructura, con el tráfico que circula por esa infraestructura. Con lo cual, ahí, digamos, en el caso ferroviario, quizás aparezca con algunos factores climáticos menos afectado, pero probablemente tenga que ver con esta cuestión de que circulan menos toneladas por sus distintos arcos, ¿no? Y con respecto a la temperatura, sí, se afecta a la temperatura por el tipo de infraestructura y los materiales que constituyen esa temperatura, perdón, los materiales que constituyen esa infraestructura, con estos efectos que vimos que son bastante frecuentes, ¿no? Como el pandeo, la fatiga de materiales, etcétera, sobre todo vinculados con acero, con, digamos, la estabilidad del, digamos, del paquete de infraestructura, ¿no? Entonces, ahí hay sí unas intervenciones, hay casos concretos cuando ocurre el efecto, se interviene sobre ese efecto. También son afectados por deficiencias de drenaje, o sea, no solamente la temperatura, también hay cuestiones como, digamos, los factores vinculados a lluvias extremas o a desbordes de ríos o arroyos, o inundaciones superficiales, o incluso escorrentía superficial con arrastre de material particulado, de grueso, fino. Sí también tiene un efecto, digamos, una afectación hidráulica, podríamos decir, pero sí la intensidad del calor afecta particularmente a la red ferroviaria y bueno, se van realizando intervenciones en función de la renovación la renovación de la infraestructura, de la vía, la renovación de vía existente por distintos procesos de puesta en valor, o directamente se acude a la problemática, por ejemplo, de formación o fatiga de material. Pero requiere todo un plan, esto por supuesto, que lo mismo que el resto de la infraestructura, en el caso de la red ferroviaria sí requiere un plan particularizado, quizás donde se contemple con algún detalle la afectación por temperatura, ¿no? Sobre todo en la parte centro-norte de la red ferroviaria. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la respuesta. Por- Bien, si hay más preguntas o comentarios, creo que no. Entonces, creo que podemos dar por terminado. Muchísimas gracias, Daniel. Es súper interesante todos los comentarios. Podemos finalizar con una pausa, vamos a hacer menos, pero bueno, igual, muchas gracias. Y creo que en varias puntas, ¿no? Para explorar en el futuro en colaboración con varios de los colegas de los títulos de la escuela. Así que es súper interesante. Bien, entonces me queda solamente invitarlos para el próximo seminario, que será un seminario conjunto de la escuela. La disertante será la doctora Leila Devia. Ella es doctora en ciencias jurídicas, especialidad en legislación ambiental. Ha trabajado en convenios internacionales muy interesantes, muy conocidos, como el de Basilea, el de Minamata y otros más. Y ha recibido una distinción como personalidad destacada en el ámbito de la ciencia y educación, dado por la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ella nos contará sobre sus trabajos
en el área de la legislación ambiental, y este seminario el día 28 de octubre a las 14 horas. Es un horario especial, es un viernes, y eso es porque este se va a hacer en conjunto con la gente del INCALIN, se vamos a hacer entre la escuela y el instituto en forma conjunta, porque la doctora Devia tiene cierta relación con el INCALIN, ¿no? Redundancias. Así que bueno, están todos invitados y no se lo pierdan, porque seguramente va a ser súper interesante. Va a ser presencial, atención, me olvidaba de ese pequeño detalle que cambia un poco la historia. Por eso también el horario. Va a ser presencial y va a tener lugar en la sala de la biblioteca, no me escritorio Lectura Mundi, no me salía el nombre, perdón, que está en la zona de la biblioteca. Así que bueno, están todos invitados y espero contar con todos ustedes que va a ser súper interesante. Muy bien, entonces nos vemos próximamente. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes por estar allí. Y nos vemos próximamente. Chao.